buenas tardes. Hoy estamos 24 de mayo del 2023. Son las 14 horas con 38 minutos. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Buenas tardes. Ninguna, señor director de debates. Bien, doctora Pollón. Sí, buenas tardes, señora magistrada, señorita fiscal. Por la presidencia, ninguna observación. Doctor Paredes. Buenas tardes, señores. Ninguna por mi parte. Doctor Reina. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Servigón. Ninguna observación, señor director de debates. Doctor Hurtado. Buenas tardes. Ninguna observación, señor director de debates. Bien, para irnos organizando en cuanto al tiempo. ¿Cuántos días más empleará sus alegatos, doctor Paredes? Hoy día, no sé, esto es la parte de Toledo, es este paquete. Yo calculo que es hoy, mañana acabo con la pericia de Fuster, y ahí viene una parte de que es levantamiento de los cuestionamientos puntuales que ha hecho la acusación. Bien. Y algunos cuestionamientos. Yo creo que podría ser lunes. Lunes, correcto. Lunes máximo martes, quizás. Lunes o martes, siempre previniendo. ¿Cómo está la salud del doctor Nakazaki y doctor Juan Miguel Servigón? Señor director de debates, muy buenas tardes. El doctor Nakazaki aún sigue en el periodo de reposo del descanso médico de 14 días que le habían dado. Ya fue dado de alta, está guardando el descanso médico en casa. Y bueno, ese es el estado actual, ¿no? Bien. Bien. Bueno, tenemos que, Señor magistrado, ¿había pedido el uso de la palabra? Sí, doctor, es solamente una cuestión elemental. No se preocupe, doctor. El tema es que estamos, como habíamos hecho referencia, que tenía que ser conforme a la secuencia de los procesados, y por eso es que evidentemente tiene interés en el debate el doctor Reina para ver si sería él el que tendría que proseguir. Adelante, doctor Reina. Sí, señor magistrado, yo quiero hacer un pedido concreto en realidad de la sala, ¿no? Solicitar a la sala que se retome el orden de las alegaciones orales que ya dispuso la sala y que ya se aplicó en lo que es la oralización de la acusación fiscal y que es precisamente el que se encuentra contenido en la acusación escrita. Señor magistrado, 3 razones fundamentan mi pedido. Primero, razones metodológicas epistémicas. El periodo 60-87, que no involucra a mi patrocinado, es el que corresponde a todos los acusados que están antes de la acusación que mi cliente. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que hay una base fáctica que es explicada por los otros abogados, que es fundamental para poder alcanzar el objetivo de la defensa de explicar los hechos a través de las pruebas, ¿no? Sí. Un momentito, doctor Reina. Yesenita, aparece una alerta, acceso, esta reunión no está guardada, no has iniciado sesión. Eso dice. Doctor, aquí en mi pantalla no figura nada, tal vez en la pantalla principal de Johanna. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Porque la primera vez que lo veo, entonces me parecía que no estaba siendo grabado. El transcriptor está bien, ya, correcto. Gracias. Disculpe, doctor Reina. Le seguimos. Adelante, doctor. Les indicaba que solicitaba a su despacho que el orden que ya se dispuso de oralización de las alegaciones se realice tal cual se había dispuesto y como ya se ha venido ejecutando a nivel de la requisitoria oral. Primero, por razones metodológico-epistémicas, decía, porque, claro, la exposición de la teoría del caso de la defensa de mi patrocinado en todo lo que es la parte fáctica, ¿no?, comienza a partir del año 87. Pero este caso tiene todo un antecedente que corresponde a los coimputados correspondientes a los años 60 incluso. Entonces, sin esa base teórica, ¿no?, ciertamente la capacidad de la defensa de poder explicar y dar sentido a nuestros argumentos respecto, repito, a los espacios o la imputación fáctica se va a ver limitado. Segundo, señor magistrado, por razones de equidad, ¿no? Si usted observa, señor magistrado, la defensa de don Orlando Sánchez Paredes, acabó, o mejor dicho, pudo prepararse de la acusación oral
desde el 17 de enero de este año. Es decir, ha tenido 4 meses desde que acabó la oralización de la acusación respecto a el señor Orlando Sánchez Paredes, ha tenido 4 meses para prepararse. Mi patrocinado, desde que acabó su oralización, la Real Historia me refiero, 2 meses, la mitad de tiempo. Bien. Segundo, en esa misma lógica se nos dificulta, ¿no?, poder responder a ese cambio de orden, ¿no? Estando con un oído escuchando lo que alega el doctor Paredes, que es importante para la defensa de mi cliente, ¿no? Y por otro lado, organizar nuestra defensa. Entenderá usted, señor magistrado, además que a partir del orden ya establecido por su despacho, toda la estructuración personal, logística del despacho se orientó en función a esa lógica, ¿no? Me refiero a diligencias, viajes, programación de citas, etcétera, etcétera. Todo se organizó en función a esta lógica de ser el cuarto orden de delegación. Pero además, señor magistrado, lo dijo ya el doctor Servigón, también enlaza con lo que ha dicho el doctor Paredes. El día lunes se vencen los 14 días, ¿no?, que eran la razón por la cual se cambió el orden, ¿no? Y se dispuso que, superado ese término, correspondería ya que se hagan los alegatos, ¿no? Señores magistrados, solamente para terminar mi pedido. El doctor Nakazaki, ¿no?, solicitó a su despacho una semana para tener organizada la defensa de sus clientes, ¿no? Esto significa que desde el 15, teóricamente, está preparada la defensa, ¿no? Se le ha dado 2 semanas adicionales por esta razón de salud que entendemos, pero no habría ningún inconveniente para que, terminando la intervención del doctor Paredes, pueda retomarse el orden establecido en la requisitoria oral y en la requisitoria escrita, ¿no? Repito, señor magistrado, muy sencillo. 4 meses para preparar, 2 meses para preparar, y creo que más allá de las razones que pueden hacer entender, ¿no?, un cambio de orden, yo invoco aquí también el aspecto de la equidad, ¿no? 4 meses, 2 meses. Y era lo que quería solicitar, señor magistrado. Gracias, doctor. ¿Algo que decir, doctor Servigón? Señor director de debate, señores magistrados. Apaga usted un receptor, doctor. Tiene usted 2 receptores abiertos. Permítame, por favor. ¿Ahí se escucha? Está con eco. Está con retorno. Uy, está acá. A ver. Cierra el micrófono. Porque de acá está el retorno. Está bien. Alguno de los dos. Y Anita, ¿me escuchas? Sí se le escucha, doctor. Ahora sí, estoy sin retorno recién. Bien, le vamos a escuchar luego, doctor Servigón, vamos a procurar avanzar y además hay una cuestión fundamental. Creo que sobre la base de la reincorporación, por lo menos prevista como probable, que sería del... Ahí creo que ya no se acopla, señor magistrado. Sí, ahora no se acopla. Vamos a avanzar un poco, doctor, pero hay una petición específica y el día de mañana escucharemos sus razones y sobre todo que ya con probabilidad se reintegre el doctor Nakazaki y evitar una incidencia que no tendría sentido si es que está pronto a vincularse al proceso. Eso lo veremos, no somos adivinos, nadie, como para luego más o menos debatir. Parece que la petición, por lo menos planteada por el doctor Reina, está en línea de la lista que aparece en la acusación y eso es lo que tendremos que sujetarnos en tanto no se produzca una situación de enfermedad o situación de causa mayor o caso fortuito o fuerza mayor. Bien, continuamos. Adelante, doctor Paredes. Muchas gracias, señor magistrado, señores magistrados, señora fiscal superior, señora procuradora, señores abogados. Toca ahora. Aprobamos el AFEA, ¿no? Todos. Sí, correcto. Sí. Tiramos la. Sí.
Toca ahora desarrollar los modelos económicos, Yesenita, ahí está, sí, ya se aprecia el doctor. Correcto. desarrollar los modelos económicos elaborados por el perito de parte, el señor Raúl Toledo Chirinos, economista. Y vamos a demostrar precisamente, para empezar, las falsedades que se han venido virtiendo por los peritos traídos por el Ministerio Público, que criticaban, especialmente los contadores, que criticaban que el modelo económico se basaba en estadística, en suposiciones, subjetividades, es decir, que era un desarrollo puramente teórico, según ellos, y que no estaba anclado en la realidad. Como ayer dijimos, la economía positiva en su vertiente de economía descriptiva estudia el hecho económico, estudia la realidad del hecho económico, y esto permite romper el corset o los límites que tiene la contabilidad, que está diseñada para otra cosa. No está diseñada necesariamente para hacer estas evaluaciones de empresas que tienen 40 o 50 años, empresas que no están en funcionamiento, empresas que están liquidadas o sin actividad. Y no está diseñada la contabilidad para trabajar en personas naturales, porque la persona natural, no, en principio, no está obligada a llevar contabilidad. La contabilidad está dirigida a las empresas. La función de la contabilidad tiene otro objetivo, un control del manejo económico, y ya sea para fines de control tributario de la SUNAT, para control económico interno, el buen manejo, el buen gobierno y cuidar el patrimonio de los accionistas, y hacia terceros, proveedores o bancos que hacen líneas de crédito o dan financiamiento, para saber si la empresa está preparada o no, capacitada o no económicamente en devolver esos préstamos o pagar esos servicios que se le prestan. De tal manera que el primer modelo económico que se hace es el de pesca de anchoveta. Cuando trabajaba este tema con Raúl Toledo, le hice una pregunta básica, ¿no? Porque tenía que entender primero su modelo que iba yo luego a defender. Y yo le dije, esto me suena como una ecuación que enseñan en el colegio. La ecuación, ¿se acuerdan? La del primer grado tiene una X que descubrir. Bueno, efectivamente, la X es el ingreso del tripulante pescador anchovetero. Esa es la X a descubrir. ¿Y cómo se descubre? Con una fórmula matemática, las 4 operaciones que nos han enseñado. El valor modal de anchoveta, participación de patrón de práctica de pesca, descuentos, número de tripulantes. Esta es una primera, está entre paréntesis, porque recordaremos que entre paréntesis es porque se tiene que hacer una primera operación para obtener un resultado. Pero el primer punto que hay que resaltar es que todos estos valores tienen asidero, no vienen de la suposición o de la proyección que hace Toledo o Hidalgo en su caso. No, todo esto tiene una fuente, todo esto tiene un sustento documentario, como le gusta hablar a los contadores. Aquí, ¿quién da el valor? ¿O el valor qué significa? El precio de la tonelada de anchoveta. Lo da las normas legales porque está regulado. Vamos a ver más adelante en transporte que el precio, la tarifa del transporte lo daba. Nosotros recordaremos los que entramos a la universidad en el año entre los 70 y 80, que la ORET nos daba el carnet de universitario porque era la entidad dirigida a poner la tarifa de transporte, el precio de la tarifa. Entonces, en transporte, por ejemplo, el precio de tarifa del pasaje lo da la ORET. Aquí lo dan las normas, el Ministerio de Pesquería lo dan las normas y lo recoge informes de IDEMAR. Entonces, el valor del precio, el valor modal que le llaman, nosotros para entenderlo mejor, el precio de la tonelada de anchoveta está fijada en normas legales. Precio exacto. Toledo determinó que en el periodo 60-67, el valor fluctuaba entre 80 y llegó hasta a 100 soles la tonelada métrica. Entonces,
La participación del patrón práctico también está en normas legales. ¿Cuánto le toca al patrón práctico? El 20%. ¿Cuáles son los descuentos? Pago a la caja, 1. ¿Cuánto es el número de... Y esta cantidad se divide, tengo el valor menos la participación, 20, para el ejemplo, si es 80, o perdón, si es 100, para el 80, menos 20, 80, menos 1, 79, entre 10, que es el número de tripulantes, y así en el patrón práctico, me da la cantidad. Esta cantidad, 6.9, va a ser multiplicado por los días de pesca, por el número de viajes y por la capacidad de bodega, y este es la X que estaban buscando. Este valor es la X que estaban buscando. En este caso, para el ejemplo, 6.9 por día de pesca por 20. Acá tengo el ejemplo. Gracias. Valor modal, 80. Del 60 al 66, 65, el valor modal era 80. Participación, le descuento 20. Descuentos, pago a la caja, 1. Número de tripulantes son 11, pero como el patrón práctico ya recibió, se divide entre 10. Ese número, para el ejemplo 5.9, lo multiplico por 25 días de pesca, 2 números de viajes por día, por la capacidad de bodega, 100. ¿Cómo determinan? Bueno, retrocede el anterior. ¿Cómo determinan? Reitero, el valor modal, el precio, participación práctico, patrón práctico, los descuentos, están en normas legales. Existe una base. No es suposición, no es subjetividad, no se le ocurrió a Toledo. El número de tripulantes está establecido en los reportes de IREMAR. Los días de pesca es un cálculo razonable con el principio de prudencia. Los meses varían entre 30 y 31 días, razonablemente, y tomando en cuenta que estamos en una etapa de boom de pesca, 25 días de pesca, que pudieron haber sido más, porque todos sabemos, hay una máxima en la experiencia, todos sabemos que en épocas de boom se explota al máximo la producción. ¿Y eso está confirmado con qué? 1, porque el boom acaba por la sobreexplotación. Se llega a depredar el mar. Eso está demostrado en todos los estudios sobre pesca. Y además, que en este periodo donde trabaja Manuel Sánchez, no había veda. La veda recién se instala en el año 67, la primera veda. Se sobreexplotó el producto. Entonces, este es un número bastante. Día de pesca y número de viajes es un número bastante razonable y prudente que encuentra el señor Toledo. La capacidad de bodega está determinado también por los barcos los barcos fluctuaban en esa capacidad de bodega. Tenían más, pero también por un principio de prudencia, él toma una capacidad de bodega menor. No se va al máximo. Habían embarcaciones de 140 para arriba de capacidad de bodega, pero Toledo no toma los máximos valores en general, en ningún modelo, ni en pesca. Toma un valor menor. Ya que está la aplicación del modelo económico, 80, es como se hace la operación. Recordando, cómo encontrar el X. Esto se 80 menos 20 menos 1, entre 10 en este caso, entre 11 menos 1, nos da por 25 días, por 2 viajes, por capacidad. Y nos da, encontramos la X que hemos buscado de la ecuación. El ingreso del tripulante pescador anchovetero. Y aquí está reflejado en números, en los documentos que ya hemos revisado anteriormente, y además es un hecho ya reconocido por los señores Moreno y Lorrieta. Manuel Sánchez se encontraba inscrito
como pescador anchovetero. ¿Qué le faltó a Moreno y Lorrieta? Porque ellos reconocieron que Manuel Sánchez estaba inscrito como pescador anchovetero. Le faltó hacer esta ecuación. Le faltó hacer la ecuación. No, le faltó hacer esta ecuación, porque si Toledo y Moreno y Lorrieta llegaron al punto anterior, ubicar a Manuel Sánchez en estos lugares. No, adelante. Lograron ubicar inscrito en Chancay y en Chimbote. Le faltó a Moreno y Lorrieta hacer el cálculo con el modelo económico. Y entonces, Toledo encuentra que Manuel Sánchez estuvo del 60 al 63 en Chancay, del 64 al 67 en Chimbote. Y en cada puerto establece en el detalle, que no voy a abundar ahora porque esto ha sido oralizado en la sesión 434, encuentra este saldo de 2.214.930 soles que al cambio de la época, usando la fuente oficial del BCR, es fácil de ubicar en los archivos del BCR, $82.612 americanos. En lo cual, en primer punto, usa dólares americanos, convierte de soles oro, porque este sol es oro, y luego sabemos que en los 80s hay una mayor fluctuación de la moneda por la alta inflación. Entonces, también de manera prudente y manera técnica, él utiliza una moneda estándar, una moneda fuerte, 82, lo cambia a dólares americanos, que es una metodología generalmente aceptada en estos cálculos que tienen un promedio de años tan largo. Entonces, él usa los dólares americanos para mantener un valor constante, ya también lo explicó en esta sesión. Y como verán, a primera revisión es razonable que una persona, presidente, gane 82.000 dólares, en una más, creo, en todo este periodo, no, una más. Una más. Es razonable que ganen todo este periodo esas cantidades. 9.000 un año, 12.000 otro año, 11.000, o sea, fluctúa entre una media de 9.000, 10.000 dólares anuales. En una época de boom, yo estoy utilizando acá el cuadro 4 de Moreno y Lorrieta para graficar que este periodo de ingresos fue en el boom, lo cual es bastante razonable que una persona dedicada a la actividad más lucrativa del momento, en un boom, gane estas cantidades. No son cantidades exorbitantes y razonables. Acá no aparece ese indicio del acuerdo plenario 3 de un incremento justificado de patrimonio, no aparece un incremento enorme de patrimonio, acá no. Y esto es una constante que vamos a ver en el flujo de caja económico que elabora Toledo también. Los ingresos son paulatinos y razonables de acuerdo a la actividad. No son crecimientos abruptos, no aparece millones de pronto. Esto es un ingreso acumulativo. Entonces, lo importante del modelo para el estándar que estamos trabajando de la casación 1707, el correcto uso de la metodología, el uso de metodología adecuada. ¿Cómo se demuestra? No solo porque lo dice Toledo, no solo porque está sustentado, sino porque en la revisión de pares que hace Cabello y Rivera, ellos, claro, con la tingencia de que ellos validan el modelo directamente de Hidalgo, pero el modelo de Hidalgo es similar al modelo de Toledo. Y los modelos están sustentados en la información oficial del Instituto de Mar de Perú y Marte, que era el órgano rector de la época. Entonces, esta opinión técnica, científica, desbarata el argumento que hemos escuchado durante estos años, que el modelo económico es pura subjetividad, se basa en estadística. Como verán, para hacer el modelo no hay nada de estadística.
la base del modelo es variables y parámetros. Evidentemente el parámetro es fijo, la variable cambia de acuerdo por ejemplo, la variable días de pesca, la variable capacidad de bodega, puede cambiar dependiendo la estación, dependiendo si hay veda, ¿no es cierto? Pero el precio, la cantidad de durantes se mantiene. Entonces, este método está validado por la revisión de pares. De tal manera que queda demostrado que, con todo lo ya lo he explicado por Toledo, que existe una relación contractual, no una relación laboral puramente, no existe dependencia entre el armador y el pescador, y el ingreso del pescador como trabajador independiente depende de la captura. Por eso también los economistas explican que un incentivo para salir a trabajar más días, más salidas, traer con mayor captura, es que son participacionistas, no son trabajadores con sueldo fijo. Y esto contradice también lo que exigían los señores contadores de la Irandro, que pedían planillas, libros de sueldos, recibos de pago, que no existen en una relación contractual. Entonces, queda claro que los señores peritos del Ministerio Público y los contadores de la Irandro no analizan el marco legal de la pesca ni la condición laboral, por lo cual ellos no entienden esta relación independiente, relación contractual, donde el incentivo hace que el pescador pueda salir a pescar más veces porque la idea es conseguir más ingresos. Bueno, y esos son los documentos para recordar sobre los cuales se acredita que Manuel Sánchez es pescador anchovetero y por lo tanto la conclusión es, como pescador anchovetero, le correspondían los ingresos señalados. Explicamos. Perdón, anterior. Esa. Este es el inicio del flujo de caja de febrero de 60 a diciembre del 90. Señor Raúl Toledo también explicó que su método se refleja para obtener un saldo inicial, él usa el método económico. Un saldo final a 90, que va a ser saldo inicial del 91 en adelante. ¿Y cuál es la herramienta que usa? También usa un flujo de caja, pero es un flujo de caja económico, porque está basado en fuentes económicas. Los contadores de la Irandro reconocen que existe flujo de caja económico, pero ellos consideran que el flujo de caja económico no tiene el sustento que tiene el flujo de caja contable. Cuestión de opiniones y un sesgo que tienen los contadores, porque ellos consideran que el único flujo de caja que sirve, la único tipo de revisión que sirve, es la contable, y no reconocen las limitaciones que tienen la contabilidad para trabajar estos entornos que son antiguos, de tanta data y de tantos años, y que además tienen contornos informales. Entonces acá va a poner el señor Toledo del primer año, el primer ingreso, 9.800, segundo ingreso, 12.000, etcétera. Pero luego va en el rubro egresos, coloca los gastos familiares gastos familiares. En este punto, Manuel Sánchez no tenía mayores gastos porque él era soltero, sin hijos, no tenía carga familiar, y la forma de trabajo de un pescador básicamente se la pasa en el mar más que en tierra. Y al final, como todo flujo, el resultado es ingresos versus egresos, nos da un saldo. Ese saldo se suma al año siguiente y es un saldo acumulativo. Y acá hemos hecho un corte solamente para demostrar que ha obtenido unos $77.000 en moneda constante en su primer tramo de actividades de pesca. Bastante razonable parece.
Este flujo, por si acaso, por cierto, está en la página 135 del informe del señor Raúl Toledo, ¿no? Entonces, se encuentra acreditado que efectivamente al estar inscrito como pescador habitual, recibió ingresos por que al primer tramo del primer periodo 60-67 acumuló la cantidad de $77,000 americanos. La segunda actividad en el periodo 68-72 se dedica a la actividad de agricultura y comercio mayorista. Hace tres actividades: ganadería, agropecuario y comercio mayorista. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los documentos fuente, los documentos que acreditan estas actividades, sin lugar a dudas. Se ubica en enero del 68 Manuel Sánchez Paredes con su padre Simón Sánchez Reyes en la localidad Juancuy, en las actividades de ganadería, y su padre era reconocido en la época como exitoso ganadero y comerciante. Vamos a ver todos los documentos y los indicios que demuestran esto. En primer lugar, tenemos una escritura pública de compra-venta en la cual el señor Simón Sánchez Reyes compra el Fundo Ganadero Monteverde en el año 66. Acá dice, los extractos son: se adquiere 250 hectáreas de terreno, 150 con pastos, dividido en 6 parcelas, manga de vacunación y sembrío de árboles y frutal de pan llevar. Además, se reconoce que parte de la venta es 250 ganados vacunos, entre grande y mediano, y 10 caballos. Entonces, está acreditado que en el fondo, que Simón Sánchez Reyes compra un Fundo Monteverde en el 66, que tiene pastos para el ganado y tiene un área dedicada a árboles frutales y pan llevar. En el mismo año, adquiere también el señor Simón Sánchez Reyes el Fundo San Andrés. Aquí está la escritura pública, una copia, un testimonio oficial que corre en el tomo 1021 a hojas 803.276. Que se acredita con este documento que se adquiere en el Fundo San Andrés 200 hectáreas de pastos dividido en 5 parcelas con 500 cabezas de ganado. Es decir, en ambos fundos tiene ganado y tiene pasto para el ganado. Y en el Fundo Monteverde tenía también artículos de frutales y pan llevar. El señor segundo Simón Sánchez Reyes fallece en septiembre del 66, y como podemos encontrar este indicio, en el acta de función, el declarante, segundo Manuel Sánchez Paredes, declara ser comerciante y da una dirección en Jujuy. Y declara que su padre, según Simón Sánchez Reyes, también comerciante, falleció en esa localidad ahogado en el río. Y acá esto ha sido oralizado en la sesión 437 por el señor Toledo. Es oralizado y presentado esta acta de función. Entonces, Toledo encuentra este indicio que vincula a Manuel Sánchez ya como comerciante en el año 68, vinculado a los fundos que adquirió su padre anteriormente. Y fíjese, un dato adicional. El reporte de comercio que oraliza también la sesión 434, el reporte de comercio Tarapoto 7, corresponsal, un comerciante ahógase en el río Guayaga. Un conocido comerciante pereció ahogado en las turbulentas aguas del río Guayaga en Jujuy. Simón Sánchez Reyes, que así se llamaba. Este dato, un máxima en la experiencia,
Diario de Comercio, el principal diario del Perú en la época, que en la época disputaba en los años 60, junto con la prensa, la hegemonía del negocio periodístico en el Perú, toma una noticia con lo cual se puede inferir con suficiencia fuerza, se puede inferir que Simón Sánchez Reyes realmente era un comerciante conocido en la localidad para ser publicado en la página del Diario de Comercio, que el Diario de Comercio no recogía cualquier defunción de una localidad lejana. Es una inferencia válida de decir, oye, efectivamente, el señor Sánchez Reyes, pero unido además con las dos escrituras públicas, que son documentos públicos y fuentes incontrovertibles. Y luego, el señor muere en septiembre, los hermanos, los herederos, los hermanos, la esposa, la señora madre de Manuel Sánchez Pared, le dan un poder el 11 de octubre del 68 para que, segundo Manuel Sánchez Pared, administre el Fundo San Andrés. ¿Qué administre? El fondo como pastos, con los ganados, con el pan llevar, con la fruta, etc. Le dan el poder. El poder es de la época. El poder está inscrito. Se ha dado por escritura pública. Se corre se ha presentado como un anexo, el anexo 2 del informe de Raúl Toledo. Pero además, otra evidencia que demuestra que hubo actividad, ya no solamente los testimonios demuestran la existencia de los predios, el poder demuestra la capacidad de Manuel Sánchez para ganar y recibir los frutos de ese fondo, sino que además en el año 68, en el 26 de octubre, recibe un préstamo del Banco Agrario para la instalación y producción de 10 hectáreas de arroz arriba. Entonces, está demostrado que en el año 68 Manuel Sánchez Pared era sujeto de crédito. Máxima la experiencia, los sujetos de crédito tienen actividades económicas verificadas por el banco. El banco tiene que verificar que existe el fondo, verificar que existe el área donde se va a sembrar el arroz y verificar que Manuel Sánchez Pared, porque el crédito es a nombre de él, no a nombre del fondo, no a nombre de una empresa, sino a nombre de él. Acreditar que él tiene la capacidad jurídica de administrar esos fondos. Por ser verde, para tu querida amiga, así que ahora se supone que debo aceptar, ¿verdad? Eso fue lo que... Entonces, todo se acabó. Señor Belisario, apague su micro, por favor. Gracias. Continuamos, doctor. También corre en el anexo 10 del informe de Toledo una hipoteca a favor de los predios, Fondo San Andrés, una hipoteca a favor del Banco Masónico, con lo cual demuestra que se realizaban actividades ilícitas en ese lugar. Máxima la experiencia, solos pueden obtener préstamos bancarios y constituir hipotecas a favor bancarias las personas que realizan negocios lícitos. Otra máxima de la experiencia, que para obtener créditos bancarios, el banco revisa que exista la actividad y que existe un flujo que permita la devolución del préstamo. El negocio bancario es prestar y recibir dinero con intereses. El negocio bancario no es quedarse con los predios. Por eso tiene que revisar que la actividad no solo exista, sino que el sujeto de crédito, la persona que recibe el crédito, esté en capacidad de devolverla. En la entrevista el señor Manuel Sánchez, que le hace como parte de la investigación Raúl Toledo, también dice, del 68 al 72, desarrollé en el fondo de su padre, San Andrés, el cultivo de arroz, y del 69, ganadería, perdón, en San Andrés y en Monteverde, y San Andrés, cultivo de arroz. También hay entrevistas a vecinos de la zona, de la localidad, quien ellos conocen
declaran, perdón, como parte de la investigación que lo conoce a Manuel Sánchez porque transportaba por vía aérea cemento, verduras, abarrotes, era comerciante de verduras y carne y tenía crédito de envergadura. Entonces el señor Toledo resume esto de esta manera. Los documentos lo ubican dentro de su fondo. En la partida, la declaración lo hace Manuel Sánchez, la partida en función de su padre, como comerciante. Timón Sánchez fue un comerciante de éxito. El poder de los hermanos que le dan a Segundo Manuel confirma que Segundo Manuel tenía el derecho de administración de ese predio. Y con la actividad agrícola se acredita con el apalancamiento financiero de 6 préstamos bancarios, testimonio del Banco Amazónico y un préstamo del Banco Agrario. La inferencia que se realiza aquí es, Segundo Manuel era sujeto de crédito en el 68 y Segundo Manuel Sánchez Paredes obtuvo ingresos en sus actividades en el Fondo San Andrés. Vamos ahora al siguiente actividad. Raúl Toledo le otorga un factor de propiedad, denomina él. ¿Qué cosa es el factor de propiedad para Toledo? Cuando está en vida su padre le otorga el 50%, porque coadministra con su padre. Pero cuando fallece su padre y él es el administrador único porque sus hermanos le autorizan con el poder, le da el 80%. Y además téngase algo presente. Cuando un administrador recibe el poder o la administración de bienes o de negocios, los demás copropietarios, que serían los coherederos, tienen la facultad o no de pedir rendición de cuentas. Que se sepa, nadie le ha pedido rendición de cuentas del poder que le han dado. Eso es un acuerdo que ocurre en usos y costumbres en empresas familiares. Le han dado, y por lo cual yo podría inferir válidamente que hasta el 100% pudo haber recibido, porque nadie le ha pedido rendición de cuentas. Pero prudentemente también, bajo el principio de prudencia, Raúl Toledo no le da el 100, le da el 80 por ese factor. Y entonces establece en la actividad ganadera del 68 al 72, $88,000 americanos, siempre manejando una moneda dura. Pero estamos hablando de $88,000 americanos divididos en 5 años. Entonces estamos también hablando de $12,000 anuales, que es una cifra absolutamente razonable. ¿Cuál es el modelo que utiliza Toledo? Toledo utiliza el siguiente modelo. Primero hay que tener en cuenta que la ganadería se dividía en dos, como siempre se dividen. Básicamente la experiencia indica eso. En la venta de carne, pero dividió en los toros y las vacas. El precio del toro, podría haber habido el negocio, al haber vacas en alguna cantidad apreciable, un negocio residual de leche, pero como Toledo no encontró mayor indicio de esto, no agregó ese ingreso, pero que es perfectamente posible en este tipo de negocio. Los toros tienen un valor mayor de $2 el kilo. Y las vacas tienen un valor menor de $1. ¿Por qué? Porque es como explicaba ayer, las vacas al tener un valor menor, dedicadas a la reproducción y a la producción de leche, cuando se van al camal es porque ya están descarte, por eso se le llama descarte, porque ya terminó su época reproductiva. En cambio, el toro no, el toro se va de ternero o de toro se va joven y es una carne más apreciada, por eso que el valor es mayor. Entonces él utiliza como fuente un experto. Aquí Toledo utiliza el experto, el ingeniero Héctor Alcántara Santillán, quien hace un informe de desarrollo poblacional de ganado vacuno en el Fondo San Andrés.
el ingeniero hace un informe especialmente para Toledo, en el cual sustenta cómo se hizo, cómo se desarrolló y se produjo el negocio ganadero. Tomando en cuenta que lo que ya vimos en las escrituras públicas de compra del Fondo San Andrés y el Fondo Monteverde, que se vendían con cabezas de ganados. O sea, está probada la existencia de ganado en este lugar. Y el ganado y la máxima experiencia es que el que compra un fondo es para dos actividades, para agricultura y para ganadería. Y la máxima experiencia es, si hay pastos naturales, es porque puedo desarrollar ganadería en ese lugar. Y las extensiones, estamos hablando de 200 hectáreas, son extensiones bastante amplias para que esto se desarrolle. Entonces, esta es una regla simple. La cantidad de toros por el peso, por el precio de $2 por kilo. En el caso de la vaca, igual, pero por el precio de $1 por kilo. A eso le quita los costos de producción y le extrae el factor de propiedad. O sea, del precio total le da el 80% a Manuel Sánchez cuando ya administra con el poder que le dan sus hermanos. Entonces, el precio de la venta de los toros es cantidad de toros, el peso, 400 kilos por $2 el kilo, menos los costos de producción entre el factor de propiedad. Adelante. Y aquí es como establece estos ingresos. Antes es el arroz. Anterior. Ya, ese es. Entonces, acá le asigna el factor de producción, 80% cuando maneja con el poder y 50% cuando está en vida su padre. Del mismo modo, en la actividad agraria se tiene acreditado que el padre compra el Fondo San Andrés, los hermanos le dan poder para que administre el Fondo San Andrés, poder, no declaratoria de herederos como reclamaban los señores contadores de la Irandro, nadie dijo que se administró esto como heredero, sino como administrador. Como administrador puede ser un tercero o puede ser uno de los herederos. En este caso le tocó a Manuel Sánchez, que ya estaba instalado con su padre. Recordemos, tiene lógica. Manuel Sánchez ya está en el año 68, antes de la muerte de su padre, trabajando con él en el fondo. Su hermano Orlando continúa todavía en pesca, hasta el año 70, 72 creo. Su hermano Wilber todavía era menor. Entonces, era lógico que al fallecimiento del padre, quien continuara las actividades ganaderas y agropecuarias en los fondos del difunto padre, sea Manuel Sánchez. Entonces, tenemos también que acreditar acá que el banco hipotecario le dio un crédito para 10 hectáreas de arroz. Esa es la base para establecer este modelo. Las fuentes se encuentran en documentos oficiales. Ministerio de Desarrollo Agrario, la serie de estadística de producción agrícola, la superficie cosechada se determina por el Banco Agrario, el costo total de cada área está en el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Electricidad, que hace un informe específico para ver cuánto rendía en la zona. Esta es la información que toma, no son estadísticas, no son datos, no son suposiciones, subjetividades, sino el modelo económico, repito, como estudia la realidad, la economía descriptiva, y realidad, pero Toledo busca el anclaje en esta información oficial. Entonces, ¿qué tenemos? Con 10 hectáreas, el factor de rendimiento por las 10 hectáreas
por son campaña y media, el factor de rendimiento por 10 por 1.5 nos da el precio por kilo. Y esto sale el precio total. Y se extrae el factor de producción, entendiendo que Manuel Sánchez recibe el 80% como administrador y el 20% lo reparte entre sus coherederos. Y aquí está el cuadro de costo de producción para el cultivo de arroz en el tomo 1021, a fojas 803.297, que establecen los costos de producción. Esto es una fuente oficial que el estudio, el anterior, el estudio que se elaboró en la estadística de producción agrícola para la zona. Aquí, perdón, es el anterior. Y aquí está, subrayado, cuánto rendía el costo de producción, mano de obra, leyes sociales, semillas. Aquí está todo. Entonces, este valor le sirve para construir el modelo económico y establecer sobre las 10 hectáreas cuánto realmente producieron. Ya teníamos la base fija que el banco hipotecario le prestó para 10 hectáreas. Entonces, estaba el terreno que contaba con más de 10 hectáreas para trabajar. Y entonces, sobre esas bases, Toledo realiza estos cálculos. No son proyecciones necesariamente, son cálculos que se hacen sobre fuentes reales, fuentes constatables, verificables. Esa es otra fuente, que es la serie estadística. Aquí está, se ha puesto que lo ha presentado en su papel de trabajo en el anexo 4 el señor Toledo. Y ese es el resumen del rendimiento por hectárea de superficie cosechada por las campañas. Siempre haciendo estas ecuaciones, estos cálculos matemáticos para establecer en el modelo la diferencia entre ingreso total y costo total. El ingreso total proviene del rendimiento total por precio por kilo. Y el rendimiento total se compone el rendimiento por hectárea, la superficie cosechada y las campañas. Y el costo total se termina estableciendo el 50%, es decir, de todo el ingreso total, el costo es el 54%. Todos estos cálculos han sido previstos y establecidos por el señor Raúl Toledo. Y aquí está el resumen. Del año 68 al 76, 10 hectáreas han producido $62.730, siempre manteniendo la moneda dura. Pero reiteramos, lo que ha hecho Toledo, analizando el trabajo de Toledo, es un ingreso bastante razonable, coherente con el tipo de actividad. Se sabe que la zona de selva de Jujuy, zona de San Martín, es una zona arrocera porque hay la abundancia del agua, que es el principal elemento para el cultivo de arroz. El arroz, que proviene básicamente del Asia, es porque tiene mucha agua. Hay que inundar al regar. Por eso tenemos arroz en el norte, en algunas zonas de Chiclayo, y tenemos en esta zona, donde está el Fundo San Andrés, en San Martín. Y sabemos que es una actividad altamente rentable porque es fácilmente de producir. Entonces, estos cálculos tienen asidero y anclaje en la realidad. Una media de $6.000, $8.000 de ingresos por cultivo de arroz en un fondo no es una suma desproporcionada o irrazonable. Ahora, el ingreso de comerciante mayorista se hace otro cálculo, pero también un cálculo que tiene fundamento teórico.
El fundamento teórico que fue oralizado por Raúl Toledo lo da el señor Amat y León en su libro Niveles de Vida y Grupos Sociales en Perú. ¿Qué nos dice? Establece 3 tipos de grupos sociales: bajo, medio y alto. Raúl Toledo lo ubica en el nivel alto a Manuel Sánchez porque, como hemos visto, ya salió de la pesca, ahora está en una actividad como propietario o casi propietario, administrador de 2 fondos, con 2 actividades centrales, ganadería y cultivo de arroz, pero también detecta por las entrevistas, acredita que también se dedicó al comercio mayorista. ¿Y por qué también se demuestra que se dedicó al comercio mayorista? Porque recordemos que en la escritura del fondo se establece que además, que en la compra-venta del Fondo Monteverde se establece que además de los pastos y mangas para el ganado, se establece que hay frutales y hay productos de pan llevar. Esto es lo que vende. Esto es lo que vende él. Eso, es que es digamos, un negocio marginal. Siempre las actividades comerciales tienen un negocio central, pero también tienen negocios marginales. El fondo le permite tener, a ver, la campaña, el ganado y el arroz no es algo que se venda todos los días, no es algo que requiera la atención diaria. La cosecha de arroz tiene 2 campañas, campaña y media al año, le ha calculado Toledo. Entonces no es una venta semanal ni mensual. Llega la época de cosecha, se cosecha y se distribuye. No se lleva al molino en este caso. El animal nace, hay que criarlo, hay que hacerlo que engorde, y cuando esté en el peso deseado, recién se va al camal. En ese margen de tiempo hay actividades marginales. Puede ser la venta de leche, porque claro, la leche, las vacas al reproducirse, los animales generan leche, hay leche. Normalmente, esto puede haber sido un trabajo marginal, pero no fue trabajado por un ingreso marginal que no fue trabajado por Toledo. Pero sí, como de acuerdo a las entrevistas, lo ubican y demuestran que él era un comerciante mayorista, llevando diversos productos, y el comerciante mayorista lleva y trae cosas. Entonces, en base a la teoría que establece Amat y León, al tener un ingreso, al ubicar a Manuel Sánchez en un nivel alto, que tiene, según Amat y León, de 6 a más sueldo mínimo vitales, le pone un ingreso, un parámetro de 10, le pone razonablemente 10 remuneraciones líneas vitales. Y tiene 2 variables. 1, la remuneración mínima, y 2, el tipo de cambio, para ponerlo siempre en moneda dura. Todo esto está en el tomo 6, tomo 5, anexo 6, a foja 1976 del informe de Raúl Toledo en adelante. De tal manera que queda demostrado que existió el Fondo San Andrés, que tuvo la administración del Fondo San Andrés, que en el Fondo San Andrés había ganado y recibió un crédito hipotecario para el cultivo de arroz, y que además fue sujeto de crédito de diversas entidades bancarias en la zona, en el lugar. Por lo tanto, como máxima experiencia, las entidades financieras brindan acceso al sistema únicamente a personas que realizan actividades lícitas y que han sido verificadas por sus funcionarios. Esto demuestra, al contrario de lo que sostiene la acusación, que los ingresos, y sustenta la hipótesis defensiva, que los ingresos provienen de actividades lícitas. El Ministerio Público hace una falacia de generalización cuando afirma: en el Fondo San Andrés se encuentra la ruta de la droga de Jonjí, Huipungo. Pero esto es una falacia de generalización, porque sería como afirmar: en Puno hay contrabando, por lo tanto todos los comerciantes de Puno son contrabandistas. En las Malvinas venden celulares robados, todos los
celulares que se venden en mercados zonales, mercados feriales, son robados. Falacia de generalización que no tiene ningún asidero. Entonces está acreditado que Simón Sánchez Reyes es ganadero y comerciante, compra 2 fondos, fallece y su hijo recibe un poder por el cual le dan el manejo de los 2 fondos, San Andrés y Monteverde. Y en los fondos, de acuerdo a las escrituras públicas, había pastos y ganado. Y de acuerdo a la información bancaria, Manuel Sánchez Paredes recibe en 1968 un crédito bancario para el cultivo de 10 hectáreas de arroz. Pero también, colateralmente o subsidiariamente, realiza el comercio mayorista en este periodo. Este es su ingreso, mostrado en una gráfica, que va sumando, y vamos a ver en el flujo de caja ahora cómo ha ido creciendo esto. Aquí empezó en el 60. Yo le pedí que me hiciera un corte por actividad para que vean cómo es que los incrementos eran parciales y coherentes, razonables con la actividad. Y aquí en el 68 se va sumando y restando los ingresos y los egresos. Acá ya aumentan la carga familiar porque ya tienen sus primeros hijos. Entonces también es coherente los egresos, como eran los primeros años cuando trabajé en la pesca, que no tenía carga familiar, sus egresos eran menores. Sus gastos familiares en el año 67 en adelante comienzan a subir también a medida que él va adquiriendo carga familiar como corresponde a la vida propia de cualquier persona. Entonces el flujo va girando, va subiendo y se hace como siempre los flujos acumulativamente. Acá pasa hasta el 73 y acá también tiene unos pequeños desbalances o pérdidas, pero que como todo flujo, esto va subiendo, se va uniendo, ¿no? Esto se suma al año siguiente, se suma al año siguiente y en un punto se equilibra, pero la actividad continúa. Acá también aumentan sus egresos. Ya no solamente son los gastos familiares que se incrementan, sino se ha considerado el pago de los préstamos bancarios que ha recibido. Toledo encuentra 6 préstamos bancarios, también entonces le asigna el pago de esos préstamos bancarios. Claro, evidentemente, un contador mira esto y dice, ¿y dónde está la boleta de pago? ¿Y dónde está el recibo de pago, el depósito de pago al banco? Para él no existiría. Pero es fácil inferir que si recibe créditos bancarios, tiene que pagarlos. Si no hubiera sido moroso y hubiera sido sujeto de acciones de cobranza. Entonces, un economista sí, porque el economista, reitero, economía descriptiva, analiza el entorno, analiza el hecho económico real, cómo sucedió, independientemente si después de 40 años se puede encontrar el 100% de los documentos o no. Esta gráfica del acumulado al año 76, vamos a ver que ha logrado un acumulado de $218,000. Reitero, siempre su acumulado, veamos, en el año 67 tenía 82,000, en el año 76 ya tiene 216,000. ¿Por qué? Porque sus actividades también se incrementan. Y vamos a ver a continuación que pasa a una siguiente etapa. La primera etapa, creo recordar a las teorías económicas que enseñan en la universidad, que la primera etapa de crecimiento económico siempre es acumulativo. Entonces, la primera etapa va coherente, 82,000, con la pesca. Tripulante pesquero acumuló 82,000. Como ganadero y como comerciante y cultivando arroz, llegó a 218,000. Pero a continuación vamos a ver ya qué pasa al rubro empresarial. Ya también es una persona, al año 72, es una persona de 30 y tantos años. Ya tiene más de 10 años en la actividad comercial. Y entonces, segundo Manuel Sánchez Paredes, en la década del 70, ingresa a empresas. Con sus hermanos construye una empresa. La anterior. ¿Y cuál es el tipo de ingresos que tiene?
lo que se detectó, porque hay indicios que tuvo más. Como vamos a ver más adelante, se ha encontrado un libro de planillas en cual se le asigna un sueldo a Manuel Sánchez, pero no había más datos, entonces no quiso Toledo hacer una inferencia sin sustento, un cálculo sin sustento, y entonces sí lo que encontró es lo que él llamó disposición de efectivo empresarial. ¿Por qué? Porque estas son empresas familiares de los hermanos. ¿Qué característica tenían estas empresas familiares? Los accionistas eran directores a la vez y alguno de ellos era gerente. Y en el estatuto de todas esas empresas vamos a ver que se establece claramente que el directorio será remunerado. La Ley General de Sociedades de la época decía, será remunerado salvo acuerdo contrario. Bueno, ellos no solamente siguieron lo que decía la ley, sino ratificaron en su estatuto que el directorio será remunerado. Y entonces a esa remuneración de director le llamó disposición de efectivo empresarial en todas estas empresas. En los estatutos de las sociedades establecen la retribución del directorio y vamos a encontrar documentos que demuestran que estas sociedades realmente existieron. Aquí hay que tener en claro algo. Los usos y costumbres de las empresas familiares, es esa disposición que existe de las ganancias y no esperan a que haya un resultado final de ganancias o pérdidas, un balance o repartición de utilidades. Ellos van tomando los ingresos a medida que ocurre y a veces confunden, y esto está descrito ya en mucha literatura al respecto, confunden el patrimonio de la empresa con el patrimonio personal. Ellos toman como si fuera, ellos se sienten dueños de la empresa y son dueños de la empresa, se sienten dueños, pero no guardan algunas formalidades para extraer dinero, como vimos ayer, en el cual le dan a Manuel Sánchez en Comarsa, que es una empresa mucho más consolidada, le dan a cuentas a rendir, pero al final no rinde cuentas y el directorio, los hermanos, acuerdan que cada uno tome para sí, a cuenta de dividendos, tome para sí esos dineros recibidos en cuentas para rendir. Son los usos y costumbres. Entonces, en el estatuto se dice claramente, en la Ley General de Sociedades dice, el directorio podrá ser remunerado, excepto pacto en contrario. Pero, ¿no? La siguiente, el estatuto de todas estas empresas bien, establece claramente el directorio será remunerado. Fijar la remuneración del directorio. Entonces, la Junta General de Accionistas aprueba que cada director va a ser remunerado, porque es una forma de que cada propietario, porque todos los accionistas eran propietarios, eran directores, ellos reciban ingresos por estar en el directorio. Entonces, la conclusión es, la diferencia es, al ejercer, según don Manuel Sánchez Paredes, el cargo de presidente directorio, le correspondería que Comercial Progreso, en este caso, le retribuyera o le fijara una remuneración. De la misma manera, en Panadería 3 de octubre, igualmente se establece el cargo será remunerado. En Constructora Montserrat también se establece remuneración del directorio. En Inmobiliaria Mi Hogar, de la misma manera, parece que es el mismo modelo, remuneración del directorio. Entonces, claramente está fijado que el directorio, de acuerdo al acuerdo social, al pacto social, se encontraba remunerado. Ahora, vamos a ver los documentos que demuestran la operatividad de las sociedades. Pero con la atingencia siguiente. Claramente, como no estamos con metodología o un análisis contable, no vamos a requerir del 100% de los documentos.
Un contador diría, como ya lo han dicho, tráeme tu libro de planillas, tu libro de caja, tu libro todo desde el año a tal año. Quiere que se le traiga el 100% de la información. Eso no puede ser posible porque son esto de hace 3, 4 décadas. Entonces, al ser tan antiguo, el economista tiene otro criterio, un criterio más amplio, usando la economía descriptiva, analizando el hecho económico realmente. Él va a encontrar un grupo de documentos, los que se ha podido rescatar por el paso del tiempo, que sí demuestran fehacientemente, demuestran con un alto nivel de probabilidad que estas empresas funcionaron, tuvieron actividad económica y que generaron ingresos. Acá, ¿qué tenemos? Documentos oficiales del Ministerio de Trabajo. Libro de sueldos, es lo que le decía. Mire, acá, por ejemplo, en Comercial del Progreso se le fija un sueldo de 10.000 soles oro a Manuel Sánchez. Acá está este libro de sueldos de la época. Pero fíjense que esta es una remuneración distinta al director, porque el director no recibe sueldo, recibe dietas y no estaría acá en el libro de sueldos. Esta es planilla, lo que le llaman ahora planilla, y que antes se inscribía en registro, perdón, en el Ministerio de Trabajo. Entonces, acá pudo haber tenido un indicio de otro ingreso más, pero esto demuestra la razonabilidad y prudencia de Toledo, que toma el dato, pero como no encuentra más, no lo usa como, porque hubiera podido proyectar. Ah, tengo 10.000. Ajá, entonces, ¿cuánto tiempo funcionó Progreso? 10.000 por 12 son 120.000. Por tantos años, por 660.000, ya está. Ya tengo otro ingreso. Hubiera sido así un cálculo, pero al no encontrar más, ya no indago esto. Pero demuestra el libro que existió. Si una empresa tiene un libro de planilla registrado en el Ministerio de Trabajo es porque está funcionando. Si es que se anota, saca un certificado de centro de trabajo con una dirección Vallejo 255, jurisdicción Palermo, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de la Libertad, para la compra de abarrotes y mercaderías en general, es porque si yo saco este documento, es como estar inscrito con el número 141 en el sindicato o estar inscrito con el carnet 2040 de la pesca. Si yo tengo este documento es porque efectivamente estoy realizando la actividad. Y además, ¿qué indicio me da este dato? ¿Qué dato? Este documento. Fíjense, se están dedicando a la venta de abarrotes y mercaderías en general. Es la prolongación formal del negocio anterior que hacía en San Andrés, ese negocio marginal de tener ingresos por comercio mayorista. Acá está la firma, un extracto de la firma de Manuel Sánchez Paredes en el libro de planillas y sueldos. Igualmente, tenemos documentos oficiales del MINSA, porque hay un pase sanitario del MINSA, lo que le llamaban, creo, era antes, el Ministerio de Salud, lo que le llamaban antes era carnet sanitario, que se requerían para algunas actividades. Aquí está, registrado en el MINSA, de la época. Se encuentra en el tomo 1306, a hojas 1.112.744. Igualmente, el certificado de alimentación del Ministerio de Alimentación, Zona de Alimentación, certifica que Comercial El Progreso, nuevamente, otro documento que corre 1.300, tomo 1306, hoja 1.012.745. Y así, pagos a la Cámara de Comercio e Industria de la Libertad. O sea, no solamente tiene estatutos, se inscribe como centro de trabajo, tiene libro de planilla, consigue documentos sanitarios para que trabaje el personal, se inscribe en el gremio. Me parece que es una constante. Cuando es pescador con el carnet 2040, se inscribe en la caja. Aquí, cuando ya tienes un negocio formal, empresarial, se inscribe en la Cámara de Comercio e Industria de la Libertad, que es el gremio que conglomera a todas las empresas del ramo. Y le entregan el certificado Comercial Progreso S.A. al 76.
documento de la época. Certificado de socio activo y certificado de pago. ¿Qué más elementos que realmente funcionó el negocio? Y acá están otros pagos más que acredita el funcionamiento a la CONACO, no sé si ya funcione, la Confederación Nacional de Comerciantes, otro gremio que tuvo mucho auge hasta los años 80, tenía mucha importancia en el sector, también se anotaron ahí. Aquí están respecto a Panadería y Pastelería 3 de octubre, aquí está unos reportes bancarios del Banco Internacional de noviembre del 75. ¿Sí? Reportes bancarios que encontraron que acredita el funcionamiento, porque si un negocio tiene cuentas es porque tiene movimiento ventas en el cual depositar el dinero que obtiene. La constructora Montserrat se ha presentado el señor Toledo en el tomo 999 a hojas 786, 1212. Han notado una serie, esta es una muestra, pero han notado una serie de escrituras públicas, fe registral, escrituras públicas por la venta que ellos han construido y han vendido un edificio edificio Belén. Entonces, fíjense la importancia ya en el año 76, ya tuvieron su etapa acumulativa inicial en comercio mayorista, en algunos comercios medianos, pero ahora ya entran a un área, a una actividad empresarial que todos sabemos que la construcción es altamente rentable siempre. Constructor de edificio Belén, nada menos, han construido en esa época un edificio Belén que han ido vendiendo. El edificio Belén van vendiendo tiendas y depósitos. La tienda 109, la tienda 204, la tienda 212 acredita el funcionamiento y la actividad económica de estas empresas. Igual, la tienda 108, 102, 105 acredita el funcionamiento. Estos son documentos oficiales, públicos, fe registral. La compra-venta de un inmueble, todos sabemos, se hace mediante escritura pública que se inscribe en registro público, por lo cual no hay duda, por la fe registral, no hay duda de que la veracidad de estos documentos. Y aquí está la licencia de construcción 504 de la Municipalidad de Trujillo. La Municipalidad de Trujillo le da la licencia de funcionamiento del inmueble que acaban de construir y vender. Acá encontraron unas declaraciones juradas en el caso de constructora Montserrat, que trabajó del 76 al 90. En la inmobiliaria Mi Hogar tienen unos certificados de la Municipalidad de Trujillo, entidades oficiales, que les permite, que le da la licencia para funcionamiento sobre el rubro, construcción de inmuebles y otros. Igualmente, otra licencia de construcción que le permite construir el edificio o la residencial Las Quintanas en el año 78. También reciben un préstamo hipotecario en el 77. Entonces vamos viendo estas hojas en el tomo 1000, a hojas 786, 600, 786.679. Entonces, acá vemos, como dije en el caso de ganadería, el Fondo San Andrés, máxima la experiencia, quien recibe un crédito bancario es porque ha acreditado una actividad económica lícita, un flujo de caja suficiente para que el banco preste dinero, porque reitero, el banco presta solamente a aquellos que pueden devolverle el préstamo. No prestan
para perder. Incluso, obviamente los bancos, en la ley de bancos, están regulados y certificados por la superintendencia, tienen un estricto sistema de calificación para evitar préstamos con riesgo. Entonces, la mejor, quizás, la inferencia aquí que se puede hacer es que el banco ya hizo una revisión del negocio y establece que esta empresa tiene un negocio viable dedicada a la construcción y que le presta para que construya y retorne dinero. Y también demostramos con esto que, a diferencia de lo que dice la hipótesis fiscal, la fuente de financiamiento es bancaria en muchos casos, no actividades ilícitas. Acá hay una fuente de financiamiento para la construcción del Centro Comercial Las Quintanas, el Banco Hipotecario del Perú. En el Fundo San Andrés, también fuente de financiamiento bancario. Y aquí está la escritura de compra-venta de 26 casas, documento público del año 80, fe registral. Algunas declaraciones juradas de inmobiliaria de mi hogar. Independientemente del resultado final, lo que hay que tomar en cuenta es que la disposición de efectivo empresarial del segundo Manuel Sánchez Paredes no está vinculada a la utilidad, porque, repito, la utilidad se establece en marzo, cuando se presenta la declaración jurada. Las utilidades se pagan en marzo, una vez presentada la declaración jurada. Pero ellos ya estaban asegurados en estar en el libro de planillas y tener su remuneración como director, que era una remuneración constante mensual. No tenían que esperar a que el resultado del año para ver si recibían o no recibían utilidades. Y este es el modelo económico de disposición de efectivo empresarial. La variable es la disposición de efectivo empresarial. Esto sería la X que hay que encontrar. El parámetro, el factor de valoración, remuneración mínima vital y el tipo de cambio. A ver, acá también usa la remuneración mínima vital de acuerdo al estudio de Amat. El parámetro se determina de Amat. ¿Qué decía Amat? Amat decía o dice, son 3 niveles, bajo, medio, alto. Evidentemente, en una remuneración alta, porque ya son empresarios constructores, ya no es el pescador, que ahora es un constructor, ya es una posición alta en el negocio, la venta de una persona o una empresa que se dedique a construir edificios, que se dedique a construir centros comerciales, que los venda, evidentemente ya está en una posición alta, ya avanzó, ya hizo un desarrollo empresarial importante. Entonces le toca el nivel de remuneración alto, que es de 6 remuneraciones mínimas vitales a más. Y aquí está su desarrollo. Para el comercial de progreso, que se dedica al comercio. Parámetro 3 de octubre, se sustenta en remuneración mínima vital 76, son 10.000. Remuneración mínima vital, el parámetro 3. Y entonces llega, valorizándolo en dólares, $236. Nuevamente reitero, porque acá se considera el tipo de cambio de la época y le pone moneda dura. $236 no es una remuneración exagerada ni es una remuneración desproporcionada con la actividad de comercial de progreso. Y aquí está el acumulativo de comercial de progreso, 1.000 a 3.000 en el 85. Como ustedes verán, es fluctuante y es coherente con un negocio mediano, digamos, de negocio de abarrotes y venta de productos domésticos, ¿no? Entonces, el comercio le da esto nada más. Y aquí está su flujo. Va incrementándose. Va incrementándose también sus egresos, que es importante tener en cuenta. Va incrementándose sus egresos.
Inversión en vehículos, ya empiezan a comprar inmuebles, vehículos. Pago de préstamo bancario, también se incrementa el pago de préstamo bancario. Viajes del exterior no tenían, en la época no hay movimiento migratorio en ese momento, en los años 70. Los gastos de colegio, familiares, también se van incrementando, la familia va creciendo. Y los ingresos también se incrementan. Ya no solamente tiene la actividad agropecuaria y minorista, ahora pasan a disposición de efectivo empresarial y posteriormente van a ver que van a entrar en las utilidades de persona natural con negocio en actas. Y aquí está, en el año 81 logran tener $86,969 en acumulado. Vamos al otro. En el año 85 llegan a nos habíamos quedado en el 75 con 220,000, en el año 85, 420,000, casi duplican, pero ¿en cuánto? En 10 años, que es bastante razonable con el ingreso y los negocios que tenían ellos. Vamos ahora a establecer las utilidades de San Simón, persona natural con negocio. Voy a hacer un alto, por favor. Gracias. Yesenita, ¿me escuchas? Yesenia. ¿Me escucha? Bien, perfecto. Reiniciamos la sesión, doctor Paredes. Adelante. Muchas gracias. Pasaremos ahora a ver los ingresos por la persona natural con negocio, denominada NAC San Simón, persona natural con negocio. Como siempre, lo primero que se acredita es la existencia real del negocio. O sea, la fuente de ingresos está documentada y sustentada en documentos fuente, como llamarían los contadores. A ese nivel de demostración se ha llegado, como lo hemos hecho con las actividades anteriores de agricultura, ganadería, construcción, comercio mayorista. Ahora tenemos, se constituye en el año 80 la persona natural con negocio denominado NAC San Simón de Segundo Manuel Sánchez Paredes. Como se sabe, la persona natural con negocio no es una persona jurídica, pero aplicando el principio del ente, es una persona cuyo patrimonio no es el mismo que la persona que la ha creado. Hay una división patrimonial, que es la similitud que tiene con las personas jurídicas. Entonces, aquí está la comprobante de la ficha RUC inscrito, tiene su propio RUC, el certificado del Organismo de Desarrollo de la Libertad, se encuentra en el tomo 5, anexo 7, de los anexos del señor de Raúl Toledo Chirino. El anexo estadístico 86 demuestra que el funcionamiento del negocio denominado NAC San Simón del señor Segundo Manuel Sánchez Paredes, que acredita la actividad de ganadería en particular. Recordemos que él comienza con una actividad de ganadería con su padre en el Fundo San Andrés y luego decide darle un poco más de formalidad generando una actividad, una persona natural con negocio y además ampliando sus actividades porque ya no solamente están en Selva, sino también en Trujillo. Entonces él va a tener aquí dos establecimientos, Selva y Trujillo. Aquí está el testimonio del negocio que corre en el tomo 6 del anexo 8 de los anexos de Raúl Toledo, que se refiere a la compra-venta del fondo rústico El Palmo. Para establecerse en Trujillo necesita un fondo en el cual desarrolla sus actividades. Este fondo El Palmo, o denominado el fondo rústico El Palmo, es la base o es el lugar, el establecimiento en el cual se desarrolló la nueva actividad en Costa, en Trujillo.
Recordemos que él mantiene su ganado del Fundo Empalmo que había recibido con sus hermanos de herencia. Ahora tiene dos establecimientos, uno en Selva y otro con la compra del Fondo Rústico del Palmo en Costa, en Trujillo. Se ha ampliado su negocio. Este es el informe financiero contable del negocio Fundo Nax Simón, persona natural con negocio, que recibe rentas de tercera categoría del año 80 al 90. Este informe permite determinar las utilidades de este negocio de persona natural con negocio. En este caso, el señor Toledo, como economista, necesita analizar las declaraciones juradas y utiliza a un contador que elabora, en base a las declaraciones juradas, elabora un informe de experto, que es la fuente para determinar las utilidades de segundo Manuel Sánchez Paredes en este negocio NAC San Simón con persona natural con negocio. Obran también en el tomo 5, anexo 7 de los anexos de Raúl Toledo Chivino. Y este es el cálculo de utilidades. Usa la siguiente metodología. ¿Qué hace él? El total del resultado del ejercicio actual de los establecimientos Trujillo y Selva, Saposoa, más el total de acumulados, esa es su utilidad no pagada, es lo que han determinado. Ese es el cálculo que hace. Entonces, las utilidades distribuidas del periodo X, o T en este caso, es lo que ha ganado este año más el acumulado del año anterior. Ese es el resultado. Aquí están los cuadros que elabora el experto, el contador. Como verán, como se ha hecho un análisis, prácticamente este caso tiene un análisis contable. Lo que pasa es que el análisis de la declaración jurada no debía hacerlo Raúl Toledo por un respeto de especialidades. ¿Quién lo hace? El contador, en el informe que se ha mostrado. Retrocedo más. Otro más. En este informe. Pero este informe que hace el experto, vamos adelante, usa la fuente del informe, es una fuente que sí es apreciada por los contadores, que es trabajada de la especialidad de contabilidad, la declaración es jurada. Y aquí está el resumen que hace el contador, que lo toma como corresponde aplicando la regla del experto, señor Raúl Toledo, el economista Raúl Toledo, y da la explicación de esto en la sección 435. La declaración jurada del 80 sale a pérdida, entonces es 0. La del 90 sale a pérdida, también es 0. La del 88, esa pérdida es 0. Es decir, acá se usa un método contable porque se trata de un análisis de documentos contables o que se usa en la contabilidad de la declaración jurada. Pero en los otros se realizan las utilidades, o sea, las ganancias. Y se hace una conversión a dólares como para mantener la moneda fuerte, ¿no? Entonces, en este caso sí es coherente establecer que la situación final del negocio determina la ganancia, utilidades o no. Ya no estamos hablando de remuneraciones, por eso es lo mínimo vital. Estamos hablando de que el ingreso proviene de la utilidad y la utilidad depende del resultado del ejercicio. En este caso, el 80 o 90, que no tuvo utilidades, no tuvo ganancias, su utilidad es 0. ¿Y por qué le corresponde el 100% a él? Porque es persona natural con negocio. El único dueño es Manuel Sánchez Paredes. No tiene con quién dividir la utilidad. El informe contable que hacemos referencia ha sido elaborado por el contador Daniel Orrego, que adjunta el señor Toledo en su informe. Entonces, la base de esto es la declaración de jurada del negocio de San Simón, para determinar el monto de las utilidades y por lo tanto el ingreso, el certificado emitido por la Dirección General de Agricultura el año 81, el anexo estadístico 86 y la escritura pública de compra-venta de Fundo Empalmo
donde funciona el nuevo establecimiento del negocio ganadero de Segundo Manuel Sánchez Paredes. Y aquí está, respecto a, esto solo es respecto, en este periodo, solo es respecto a Naxa Simón, persona natural con negocio. ¿Por qué? Porque en el periodo ya vemos que hay varias actividades participa, ya no es solamente una como al comienzo. Ahora hay varias actividades, pero este segmento corresponde a los ingresos paulatinos acumulados de Segundo Manuel Sánchez Paredes. Y acá está el cuadro que corresponde, el flujo de caja, perdón, que corresponde, que está en la página 135 del informe de Raúl Toledo, y acá aparece un nuevo rubro en el 80, Naxa Simón. Y acá podemos ver que hay más actividades y hay otros ingresos que vamos a ver a continuación. Venta de inmuebles, ya no existe el ingreso de anchoveta, ya no existe la actividad ganadera y mayorista, porque esto pasó a Naxa Simón. Continúa la disponibilidad efectiva empresarial porque las empresas constructoras se mantienen y también van a entrar los ingresos de antisuyo como venta de pasajes en ruta que vamos a ver. Y esto continúa acumulándose en el tiempo de manera paulatina, progresiva, pero al incrementarse las actividades y se incrementan evidentemente correlativamente los ingresos. Entonces, de todo el periodo, vamos a ver que llegan a un acumulado como saldo final del periodo del 90, 1.776.616 soles. Vamos a ver ahora los de ingresos de pasajes en ruta de transporte antisuyo, periodo 75-90. La existencia y funcionamiento de la empresa de transporte, empresa antisuyo, se encuentra acreditado con la escritura de constitución de la propiedad en el año 75. Corre a tomos 999, folio 786.261 del expediente judicial. Pero además se encuentran declaraciones juradas anexadas en el tomo 2, anexo 1, en los siguientes folios del informe que presenta Raúl Toledo Chirino. Declaraciones juradas 76, 77, 78, 72, lo que se encontraron, por acá algunos que no se encontraban, pero hasta el 90 hay 10 tipos de declaraciones juradas de la empresa Transporte Antisuyo, Expreso Antisuyo. El ingreso puntual es pasajes en ruta. ¿Por qué? Porque todos sabemos, tenemos la máxima experiencia de que las empresas de transporte, especialmente en la sierra, tienen ingresos por transportar carga y pasajeros en ruta. Es decir, una cosa es lo que sale de oficina y otra cosa es lo que se realiza en ruta. Porque sabemos que en una ruta, especialmente en provincia, en sierra, el vehículo va pasando por diversas localidades, y es decir, va recogiendo personas y mercadería que van hasta el paradero final o se quedan en zonas intermedias. Pero esta es una constante conocida. Y lo que se detectó en las investigaciones de los economistas, tanto Hidalgo como Toledo, es que había unas cajas guardadas, perdidas por ahí, con hojas de liquidación de rutas donde se demuestra claramente los 4 tipos de ingresos que tenía Antisuyo. Y además se demuestra que no todo se contabilizaba. Esto demuestra que, a diferencia de lo que ha venido sosteniendo siempre la Fiscalía, es que la empresa, por más de ser formal, por más de tener constitución, por más de que tener declaraciones juradas, no siempre declaraba el 100% de sus ingresos. Y acá se va a demostrar ello. Este es el modelo económico que elaboran para los pasajes en ruta. El ingreso de ventas de boleto en ruta. Esto es el X que hay que determinar. El informe Tejada, el contador que usa como experto el trabajo de
Toledo, establece que el 20% de los pasajes en general eran en ruta, ¿no? También una estimación bastante, una proporción bastante razonable. Podía ser más, podía ser más, pero lo establecen en una diferencia entre ruta y oficina, dice el 100%, 20 correspondía en ruta. Las variables es la tarifa y los días, pero la tarifa, ojo, como ya lo comenté al momento que hablábamos de la pesca, el precio de la tonelada, que era lo que define pesca, lo determinaba el Estado a través del Ministerio. La tarifa se determinaba también en el ORET. El ORET establecía la tarifa exacta, por lo cual la base del cálculo siempre es una base teórica, una base documentada, perdón, no teórica, una base documentada, una base que se puede constatar y demostrar. Y aquí están todos demostramos la cantidad de vehículos que tenían, llegaron a tener 27 vehículos que fueron comprándose paulatinamente. Dodge, primero empezaron con un bus camión, los Dodge, el Dodge 500, un camión lo convirtieron en bus, luego ya fueron aumentando la flota en Volvo, básicamente Mercedes y Scania, a medida que pasaba el tiempo. La fuente de esta información proviene del informe pericial determinado tasación comercial en enero del 91 del ingeniero Aurelio Durán Bravo, que se encuentra a anexo 6, de forma 735, el papel de trabajo de Raúl Toledo Chirinos. Este informe hace una tasación del valor de todos los vehículos que se han ido comprando en el periodo. Y aquí está lo que se encontró. La fuente básica de esta parte del informe lo hace el informe del señor Wilfredo Tejada, quien fue el que estableció el 20% de la venta total de pasajes, sería de ruta, porque acá, fíjese, están los papeles de transporte Quiroga, que era otra empresa que tenían ellos, pero que usaban también para Antisuyo. Eso demuestra un poco lo que ocurre en las empresas familiares. Un bien de una empresa, de la persona, usa en otro. Pero, ¿qué vincula a ese documento con Antisuyo? El vehículo. La placa del vehículo es de propiedad de Antisuyo. Por lo cual, el hecho que se use un formato de otra de sus empresas no significa que el ingreso sea de Quiroga, sino es de Antisuyo. Porque además Quiroga tuvo una actividad muy paralela, muy pequeña. Entonces acá dice, ingresos, pasajes de oficina, pasajes en ruta, giros de encomienda y excesos. Excesos es como ingreso varios. Pero acá dice claramente y demuestra que existen pasajes en ruta en la época, no es una creación actual de nosotros, de los peritos, no. Y acá establece todos los ingresos versus los costos. Hacen una especie de balance. Sacan la utilidad. Y acá está, un balance económico también hace un balance económico por cada vehículo y acá se va viendo, he puesto esto como muestra porque son 40 cajas, creo, que están en CDs, que han sido analizados por el señor Tejada. Y este es el análisis que hace Tejada, que se sustenta en este informe económico. Modelo económico de transporte, este es el sustento. En función al informe Tejada se determina el parámetro, cantidad de buses. Entonces, ¿cómo se distribuye? Se distribuye el boletaje en el 50% para Segundo Manuel Sánchez Paredes, el otro 50% para Orlando Sánchez Paredes. ¿Cuál es la fuente de la distribución? Porque ellos no eran accionistas del 50%, sino que la Junta General Accionista de Transporte Antisuyo, que corre en el tomo 8 del anexo 12 del informe de Raúl Toledo, esta Junta General Accionista dice,
hace una suerte de balance y liquidación de los pasajes en ruta y ellos determinan, ellos acuerdan que el 50% va a ir para Segundo Manuel y el otro 50% para Orlando Sánchez, estos pasajes en ruta. Y el porcentaje de la ruta se establece por la resolución ministerial 7978 del Transporte y Comunicaciones de enero del 79. Aquí está la tarifa de Loret. La tarifa de Loret fue variando, evidentemente, en estos 10 años. Pero, ¿qué fijaba la Loret? La Loret fijaba en su resolución que las empresas de primera categoría cobraban 0.331 pasajeros por kilómetro. La tercera categoría, 0.285. ¿A qué se denomina primera o tercera categoría? Se clasifican o que se catalogan las categorías de buses en base a la calidad de los buses. Como ustedes han visto en la relación anterior, la grande buses. Todos estos buses son nuevos, por lo cual le correspondía la primera categoría, que era la tarifa más alta. Fijar para el servicio público de transporte de pasajeros, ómnibus nacional y regional para la costa y en pista asfaltada la siguiente tarifa. Primera categoría, 0.331. Ahora, ese es el factor 0.331 determinado no por los peritos, sino por la ORET, por el factor 1.65, por 236 le da 130 por tarifa. Y ese es el sustento de todas las rutas. Ellos tenían, lo que ha calculado Raúl Toledo ha sido solamente una ruta, Trujillo, Huamachuco, pero ellos tenían autorización para Trujillo-Cajabamba y además luego obtuvieron una autorización Trujillo-Lima, pero no ha sido por un tema de tiempo, no ha sido contabilizada por Raúl Toledo, con lo cual esta cantidad que se ha obtenido, ese mismo cuadro se hubiera hecho Trujillo-Huamachuco, se hubiera hecho también Trujillo-Lima y se hubiera puesto los mismos factores y hubiéramos tenido un resultado mayor incluso. Y entonces, la tarifa, según la liquidación, realiza una progresión aritmética para hallar la variación de promedio mensual. La variación de promedio mensual es una fórmula que se aplica y encuentra que el 5% de la variación se tiene que son 49 meses que ha usado para su cálculo, ya que está el cálculo que resulta. Para el primer periodo, 130 soles, el segundo año, 130, luego sube en julio a 180, y acá establece la variación también del 5%, ¿no? La tarifa inicial la obtiene de la resolución de ORET. La tarifa final la extrae Raúl Toledo de una boleta de enero del 80. En una boleta de enero del 80 que acompaña como anexo, encuentra la tarifa final. Pero se encuentra, todo este cálculo se encuentra sustentado en documentos fuentes, como es la boleta, y en la tarifa oficial fijada por ley. El señor contador Fidel Israel Díaz Lozano emite un informe en el cual, con participación del notario Zambrano, se da fe que se encontraron hojas de liquidación diarias que se escanean y se incluyen en un CD, en varios CDs, en la cual se determina que se ha encontrado en uno de los locales, almacenes que tenían documentos guardados en cajas que pertenecían a la empresa Quiroz y Antisuyo.
de lo que se pudo rescatar y lo que pudo analizarse, en mayor número se encontró de antisuyo y por eso que se pudo hacer los cálculos, como las hojas de ruta, las liquidaciones, etc. En la empresa Quirós no se rescató mucha información por el paso de tiempo, por lo cual también quedó sin analizarse por falta de información suficiente. Y acá hacemos una progresión. Primer año ganan 1.000, 20.000, segundo hasta 119.000 en el último. Este es el periodo que pertenece a la empresa antisuyo. Este es el resto del periodo que llegan hasta 85.000. Haciendo un total de ingresos para el periodo 60-90, un saldo final del periodo que es tomado luego por el perito contable como saldo inicial, aplicando la regla de experto de 1.206.249. Y acá está también el flujo. El flujo se establece. El flujo, como verán, ya en el rubro ingresos hay más empresas, ya tienen ahora otros ingresos, disponibilidad empresarial con las empresas ya mencionadas, las utilidades de San Simón, persona natural con negocio, antisuyo ya entra en este periodo a aportar, y también sus ingresos, como no, van a empezar. Por ejemplo, ya a partir del año 82 tienen viajes al exterior. Incluso le ha puesto gastos por alcabala o gastos notariales por todas las compras que han hecho, ¿no? Inversión, aporte societario en empresas, porque claro, al constituir una empresa hay que dar un capital social, hay que constituir la empresa y ese gasto también se incorpora. La inversión en inmueble y concesiones. Y acá vemos, por ejemplo, $30.000 en concesiones. Todo calculado, todo coherente y razonable, tanto como ingresos como egresos. De tal manera que el saldo final que proporciona Raúl Toledo Chirinos es un saldo al cambio de dólares de 1.700.000. Dato que hay que reiterar, los ingresos son proporcionales, acumulativos, no son ingresos, no son exabruptos, no son saltos, no son desarrollos. Entonces, esta revisión reafirma que la posición de la Fiscalía, la hipótesis del fiscal, no se confirma porque no está en el nivel que exige el acuerdo plenario 3, que dice que haya fuentes de ingresos incrementos partidarios no justificados y la ausencia de actividades lícitas. Acá estamos demostrando que los ingresos provienen de actividades lícitas. Está bastante sustentado la existencia de actividades lícitas en el periodo 60 al 90, con documentación fuente, con documentación oficial, con escrituras públicas, con documentación emitida por organismos oficiales, que claro, por el transcurso del tiempo no se puede tener el 100%, pero sí tenemos la cantidad suficiente para acreditar de un modo razonable la existencia de estos actividades lícitas. Ahora tenemos el rubro otros ingresos. Lo vamos a dejar ahí, doctor, para continuar el día de mañana. Bien. Cerramos la sesión de la fecha para continuar el día de mañana a horas. Mañana jueves, sí. 2:30 p.m. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Hasta luego. Buenas tardes.